Hola, mi nombre es Constanza, tengo 21 años. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Diego Portales y soy militante de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo nace este interés por la política? Debo decir que mi familia no viene de política, pero a mí siempre me llamó mucho la atención cómo funcionaba el mundo público y por qué algunas cosas no funcionaban como tendrían que estar funcionando. Entonces, descubrir la UDI y descubrir la política fue un cambio, fue saber cómo poder hacer las cosas, tener una idea de cómo poder dar un granito de arena dentro de este partido que es el que me identifica, y siento que también el estudiar Derecho es un plus a todo lo que es el servicio público y la vocación que tiene este partido. ¿Por qué te identifica la UDI? Y Eh, no otro como, no sé, el republicano. Siento que algo que nos diferencia de las derechas es que la UDI tiene un sentimiento hacia la persona humana y hacia la humanidad que marca diferente todo lo que tú puedes hacer en el servicio público. Hace poco fui a un viaje a la Araucanía para apoyar a un candidato y me surgieron muchas preguntas: ¿por qué estoy en la UDI? ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia de otro partido? Y algo que siento que tiene este partido es que hace justicia. Justicia a la dignidad humana, justicia al que tiene menos, porque a veces nos preguntamos por qué ciertos partidos no apoyan ciertas causas, nosotros sí, o por qué nosotros estamos en lo que estamos, por qué nosotros estamos luchando porque alguien que tiene menos necesita tener más, por qué lo hace esta derecha, por qué lo hace la UDI, y es por el sentimiento de justicia, de la dignidad humana, de lo que creía Jaime, de poder hacer que la persona que tiene menos logre esta dignidad humana para poder realizarse de manera plena. Si tu familia no está en política, ¿cómo nace en el colegio? ¿A qué edad? ¿Cómo llegas? ¿Y cómo llegas a la UDI? Hoy siento que nunca hubo un momento exacto donde no me gustara la política o donde no me gustara hablar con la gente y saber sus necesidades. Yo nací en Conchalí, nací en un barrio que tiene muchas necesidades y de ahí me ayudó mucho. Nunca estuve muy ligada hasta este año que pude ser parte de un preuniversitario gratuito que fue hecho por la juventud de la UI para ayudar a los niños con escasos recursos que necesitaban educarse para poder ingresar a la educación superior. Y llegué yo como profesora y me interesó tanto lo que la UI estaba haciendo porque son cosas que no se ven. Son cosas que la juventud hace por el bien de las personas, que me interesó y que quise seguir este camino. ¿Cómo llevas tu carrera con ser militante? ¿Cómo tu entorno, tus amigas? Wow, siento que mi universidad está marcada por una política que es muy radical. Seguí la política desde la universidad, es una historia muy diferente, pero dentro de mi universidad es un poco estar con esta supuesta batalla cultural de la lucha por las ideas, de la libertad de las ideas, de la libertad de expresión y quizás también de la democracia. Desde el derecho, desde lo que es mi carrera, se puede ver desde todo órgano por qué las personas o por qué ciertos periodos de gobierno han hecho ciertas cosas, o qué es lo que hace que un candidato pueda ser electo, qué es y cómo funciona la administración pública o los procesos penales, que son cosas que en el derecho y quizás en la vida todo es política. Todo siempre te lleva una decisión que va con tus ideales, ideales que también te mueven hacia la política. Entonces el derecho te ayuda a instruirte un poquito más en eso. ¿Y con tus amistades cuando tú dices, no, soy de la UDI? No, yo voy a decir que tengo tremendo grupo de amigas, de amigos también, que están full en apañe todo el rato. Son que cuando yo el jueves me fui a la Araucanía, entonces mi amiga, no, Connie, amiga, tú dale, nosotros te grabamos las clases, y ellas son a veces un pensamiento muy contrario al mío, pero el saber escuchar ideas, el saber que una amistad prevalece quizá un poquito más que la política, o que hay ideas que siempre van a ser contrapuestas, pero hay otras que podemos llegar a acuerdos, es lo que forma la amistad y también una historia política universitaria. ¿Cuáles son las ideas que tú más concuerdas con la UDI o que dices como, sí, con esto yo realmente me represento? Yo creo que sería poner los pies en el barro, estar con la gente, creer en la UDI popular, en una derecha transversal
que no tiene regiones, que no tiene comunas, que se mueve en todas partes y que está en servicio y en apoyo a la dignidad humana y hacer que todas las personas tengamos igualdad de condiciones. ¿Y ahí dónde tú ves la diferencia con la izquierda? Siento que la derecha te da autonomía. La derecha busca justicia, la izquierda busca todo hacerlo a través del Estado. Un Estado que cuando te entrega un dinero lo hace con limitaciones. Y siento que un ejemplo de eso es, por ejemplo, la JUNAED. El Estado te otorga cierta cantidad de dinero, pero te hace límites. Tú puedes comprar cosas que no tengan más de 3 sellos, no puedes comprar, por ejemplo, cosas de higiene. Y la derecha te abre esa oportunidad de un camino más amplio, de saber elegir, de saber, estos son tus principios, pero está bien que puedas pensar diferente al mío. Llevando a lo de lo que hablamos, no sé, nos vamos al tema de la gratuidad y siempre se relaciona como que la derecha quiere recortar como el presupuesto, los gastos y generalmente diría como a quitar quizás la gratuidad para las personas. ¿Cómo ves eso de los derechos sociales que me hablabas relacionados con la derecha? Claro, los derechos sociales actualmente son fundamentales después de lo que pasó en 2019. Y siento que estamos de acuerdo con eso, porque necesitamos gente educada, necesitamos jóvenes, necesitamos futuro para Chile, pero quizás como se llevan de forma administrativa estos proyectos de ley o estas ideas o estos cambios sociales no son adecuados, que pueden ser mejores, que pueden perfeccionarse. ¿Por qué crees que es importante que existan las juventudes y por qué crees que también cuál es la labor que hacen las juventudes de la UDI? La juventud en toda política es importante, la juventud del futuro. Todo es política. De hecho, puede que nosotros en un par de años más, nuestros amigos o nosotros seamos los que tengamos que tomar la batuta en la moneda, seamos nosotros los representantes de nuestros países y que lideremos estas ideas y ser futuros referentes de generaciones que van a seguir. La juventud de la UDI se destaca por el servicio a la persona humana. De hecho, uno de nuestros proyectos más grandes es trabajos de invierno, trabajos que no siempre se muestran porque no se tiene que lucir todo, porque hay trabajos que se tienen que hacer quizá un poco en silencio, que es la política que nos marca a nosotros como juventud, llegar a donde el Estado no llega, donde la plata no llega, y llegar nosotros como juventud a ponernos los pies en el barro y en sus vidas, saber cómo es vivir en unas comunidades donde a veces no hay baño, donde no hay agua caliente, donde hay que caminar 10 kilómetros para poder llegar a lo que ni siquiera es un supermercado, es como un mini market. Entonces vivir esas experiencias a nosotros nos forma, saber cuáles son las necesidades, vivirlas en carne propia. No sirve estar un día y saludar y ver qué pasa y no estar. Nosotros estamos la semana entera durmiendo, conviviendo con ellos, sabiendo cómo se vive, pero aparte trabajando para la sociedad. ¿Quieres desarrollar una carrera política a futuro? Sí. ¿Como qué cargo, por ejemplo? Me gustaría tirarme a todo. Todo lo que sea el servicio público lo amo. Espero poder hacerlo en mi comuna donde nací, que es en Conchalí, aunque yo actualmente vivo en Providencia. Pero es cierto que la UDI popular, por eso mismo es popular, porque hay gente que se arriesga a estar en comunas donde hay una batalla, donde estas batutas son lideradas por la izquierda. Entonces hay que llegar donde normalmente las derechas no llegan. ¿Por qué crees que Evelyn, la candidata de la UDI, es lo mejor para Chile? Evelyn, siento que lo único que hay que ver para saber quién es la mejor candidata es el trabajo que ha hecho en su comuna. Lo mucho que mejoró en seguridad, en calidad de vida, de no solamente nosotros como seres humanos, también de nuestras mascotas, también del medio ambiente. Siento que es el mejor ejemplo de si ella manejó bien Providencia, por todos los periodos que fue electa, también lo puede hacer en un país. Fue ministra del Trabajo, fue diputada. Siento que tiene la experiencia necesaria, tiene los requisitos necesarios para poder otorgarle a Chile lo que nosotros necesitamos y los cambios que necesitamos. ¿Qué es y cómo es la dinámica dentro de las juventudes de la UDI? Siento que es muy fraterna. Nosotros nos formamos mucho, trabajamos mucho,
pero después de cada trabajo siempre al lado hay un choripán, después esperándote, hay una buena conversa, hay buena música, hay buenos chistes y buena compañía. ¿Y cómo te llevas con los otros militantes? Como, ¿de qué edad son? No sé, ¿se juntan también afuera del partido? ¿Cómo funciona la dinámica? Y también, no sé, cuando hay banderazos, ¿cómo funciona? Pucha, aquí todos estamos siempre todos con todos, en el sentido de que todos nos llevamos muy bien con todos, sabemos formar esta camaradería, esta mística rica entre los jóvenes. Y también no solamente lo hacemos en el partido, también lo hacemos fuera de él. Siempre estamos todos en los cumpleaños de todos, o estamos aburridos, ya, vamos a tomarnos algo, ya, vamos. O muchas veces, por ejemplo, yo que he tenido pruebas, pero Connie, yo te ayudo a estudiar, Connie, ya, vamos, estudia. Y van a mi casa o nos juntamos todos en el partido a hacer cosas que no tienen que ver con política, cosas que son personales, cosas que son de amistad y siempre terminamos, no sé, comprando pizza, comiendo hamburguesas en otro lado. Y siento que eso es lo rico de acá, poder formar camaradería con gente que uno nunca pensaba que quizás podía ser tu amigo. ¿Quién es tu figura política referente actualmente? Actualmente yo diría que es Evelyn Matei. Evelyn Matei es una mujer que está luchando por el cambio, que ha logrado llegar donde la mujer no ha llegado, que está intentando abrirle paso a las futuras generaciones de mujeres que quieren formarse en política, que quieren llegar a tener un cargo alto. Porque sucede que, claro, la mujer cobre, alcalde, pero subiendo como que no vemos tanto poder femenino, no vemos tanto empoderamiento. Siento que ella representa todo eso. Bueno, ya que la UDI es un partido de derecha, a esta pregunta se la hago a todos sobre tu opinión sobre la dictadura y tu postura o posición, o si ves como referente o no, o de manera positiva o negativa la figura de Pinochet. De manera personal. Sí, totalmente personal. Sí me considero pinochetista, pero hay que tener siempre en cuenta que sí hubieron matanzas, que sí hubieron violación a los derechos humanos. Hay cosas que no se pueden negar, ese es negacionismo. Pero sí, mi familia estuvo bien en ese periodo, mi familia conservadora, y donde vivió mucha hambre, vivió mucha pobreza. Y cuando él llegó, vivió un periodo de estabilidad en una población donde mis abuelos trabajaban en Gasco, donde vivíamos en una casa, ellos vivían en una casa en condiciones quizás no tan buenas. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero siempre hay un lado positivo y negativo de todo. Pero sobre el 11 de septiembre en sí. ¿De la celebración actual del 11 de septiembre o claro, del bombardeo del 11 de septiembre? No sé, por ejemplo, ¿tú crees que pudo haber sido evitable o es algo que tenía que pasar o como, no sé? Siento que es muy complicado hablar de eso como joven porque no lo viví. Siento que es muy diferente hablar de una historia, que hay tantas versiones que mis abuelos o los abuelos de todos nosotros que lo vivieron, que son experiencias distintas y que te forman la política, que te forman el pensamiento. Yo el 11 de septiembre como conmemoración, en cierta parte me parece bien hasta que llegamos al punto de no estar, llegamos al punto de quemar la estatua que se tiene en el cementerio sobre un senador electo en democracia y que fue asesinado. Siento que toda conmemoración siempre está bien, mientras no pase a llevar el pensamiento del otro, mientras no sea violento ni genere este tipo de cosas que he generado desde que se ha conmemorado este hecho. ¿Tú celebras el 11 de septiembre? No, de hecho no lo celebro, pero sí siento que es un día para reflexionar sobre lo que ocurrió, sobre cómo podemos mejorar. Más que decir si está bien o está mal, y que yo me considero pinochetista porque me considero pinochetista, también te hace recordar que podemos ser mejores, que siempre tenemos que tirar hacia la evolución, que mirar quizá un poco hacia atrás está bien, pero estamos para adelante y tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos ahora para formarnos y no con lo que tenemos atrás. Cuando me dices yo soy pinochetista, como, ¿qué es lo que tú dices? Esto me hace a mí ser pinochetista, o yo creo en esto, me identifico con esto. Me identifico más que nada por la vivencia de mi familia. Bueno, como dije,
No somos ricos en mi familia. Mis abuelos, mi abuela era dueña de casa, mi papá trabajaba, o sea, mi abuelo trabajaba en Gasco y vivieron tranquilos. Pero, por ejemplo, hablando con mi abuela, ella sí recuerda cuando en el periodo de Salvador Allende tiraron la comida en los bochos. O cuando tenía que ir a comprar pan duro y que el pan le tenía que durar 4 días para mi mamá, mi tía, mi tío y mi abuelo y mi abuela. Entonces recordar esos momentos son duros, pero también se entiende que todas las familias tienen una experiencia distinta del mismo hecho. ¿Tú lo ves como por tu historia familiar como un salvador? Sí. Como contradictorio, pero... Es contradictorio, pero se entiende. Como que salvó a Chile. Más que salvó a Chile, siento que pudo dar quizá un periodo de estabilidad, donde estábamos viviendo una guerra civil, donde estábamos viviendo varios conflictos internos. ¿Y tu opinión sobre los derechos humanos? Bueno, siento que los derechos humanos siempre se tienen que respetar, sobre todo por el respeto a la dignidad humana. Siento que hay cosas que me hacen dudar de ciertos tratados, pero es un tema aparte, pero que los derechos y la dignidad humana tienen que estar en nuestra carta, tienen que estar siempre pensando en el futuro. Como dije, más de lo que pasó atrás. Veamos lo que tenemos ahora y qué hacemos con lo que tenemos ahora para poder asegurar que estos derechos sigan en permanencia. Bueno, nosotros para la conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán este año, con un colega de la UDI decidimos hacer un tipo de lienzo, una pancarta pidiendo justicia por Jaime Guzmán, recordando que fue un senador que fue asesinado y que fue electo también democráticamente. Y no duró mucho, cero. De hecho, se nos acusó, o nadie supo, como los intelectuales detrás de esto, pero se acusó de negacionismo, de que era un asesino, de que éramos los fachos y que los fachos no podían volver a la UDP, que se nos iba a cerrar la calle. Y ahí nos demuestra que las izquierdas no son tan democráticas, no son de esta libre expresión de lo que están hablando, cuando llega alguien que no tiene las ideas que son iguales a sus ideales. Nos damos cuenta que esta libertad de expresión está limitada solamente a sus creencias. ¿Y dónde pusieron ese cartel o ese lienzo? La facultad de la UDP en el segundo piso, en el patio techado. ¿Y fueron también contra ti o nunca supieron? No, nunca se supo nada, pero se emitieron cosas por parte de las brigadas políticas, como la Brigada Comunista, Socialista, Frente Amplista, de negacionismo y de alerta fascista. ¿Y tú cómo responderías a eso? Que nos damos cuenta que su discurso se cae. El discurso de las izquierdas siempre se cae, porque cuando estamos hablando de libertad de expresión, cuando estamos hablando de la libertad de ser escuchado, libertad de prensa, es lo que ellos nos están negando. El poder conmemorar es un acto de izquierda y de derecha que debe ser respetado. ¿Tú ves a la UDI como un partido demócrata? Sí. Que va siempre por la democracia.